Qué bueno que es cuando nosotros podemos brindarnos a Dios y decirle: Señor, te entrego todo lo que soy, te entrego lo que tengo, cuanto tengo es tuyo, y haz conmigo lo que tú quieras hacer. Amén. ¿Están dispuestos a hacer ese tipo de entrega? Decir: Señor, sea lo que tú quieras, para mí está bien. Entonces, el mensaje de hoy se llama: Señor, quiero hacer tu voluntad. Y si estamos acá, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, con mayor o menor intensidad, nos hemos propuesto y hemos dicho: Señor, estoy acá, quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir la vida como vos querés que viva. Quiero hacer lo que a ti te agrada. Y hay un versículo que, en realidad son dos versículos que conocemos muy bien y prácticamente son como básicos. Y hasta Jesús mismo dijo: en ellos dos se centra la ley y los profetas. Es decir, toda la Biblia está centrada en estos dos versículos. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, y el segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí yo he resaltado estas dos partes: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Porque es a lo que nosotros tenemos que apuntar. Y no es un mandamiento, sino que son dos. Pero a la vez que estos dos no pueden separarse. Uno está relacionado con el otro. No es que yo puedo elegir y digo, bueno, yo puedo amar a mi hermano, pero con Dios puede que no estén tan bien las cosas. O pueda decir, yo quiero amar a Dios, pero con mi hermano lo dejo ahí nomás, porque la verdad que no me lo banco muy mucho. Son dos mandamientos relacionados uno con el otro, que no podemos separarlos. Pero a lo largo de los años nosotros nos empecinamos a separarlos. Hablamos de devoción y hablamos de moral. Pero ¿qué hablamos o qué decimos cuando estamos hablando de estos temas? Cuando hablamos de devoción, nos referimos a nuestra relación con Dios. A yo conocerlo a Dios y que Dios me conozca a mí. Estamos hablando de adoración, estamos hablando de alabanza, estamos hablando de oración, estamos hablando de estudio bíblico, estamos hablando de discipulado. Son las actividades que nosotros hacemos acá en la iglesia, ¿sí? Son las actividades que justamente estamos haciendo ahora. Y eso nosotros le llamamos devoción. Incluso hay una palabra que nosotros usamos que es devocional, ¿sí? Que más que usarla está bueno practicarlo, tener nuestro tiempo de intimidad con Dios. Fuera de las actividades que realizamos acá en este lugar, tener nuestro tiempo de intimidad con Dios en nuestra casa. A eso le llamamos devocional. Puede ser a la mañana, puede ser a la siesta, puede ser a la noche, en el tiempo que nos quede más cómodo, según nuestras actividades, está muy bueno practicarlo. Y hay un versículo que está en Mateo 28, 19 al 20, que yo lo he resumido, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esta fue la orden que dio Jesús a sus discípulos, y también es la orden que tenemos nosotros. Esta es parte de nuestra misión, es lo que venimos a hacer, es lo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Es ir por donde vayamos, donde quiera que estemos, y es hacer
discípulos a las naciones. ¿De qué se trata esto? Más adelante lo dice. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Sí, es decir, con quien quiera que nosotros nos encontremos, tendríamos que tener algo en mente y decir, mi responsabilidad con esta persona es acercarla más a Cristo. Eso es hacer discípulos, ¿sí? Ese debe ser un objetivo nuestro. Cuando vemos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a quien no lo bancamos muy mucho, debe ser nuestro objetivo decir, algo tengo que hacer para que esta persona se acerque a Cristo. ¿Me siguen? Y por otro lado, tenemos la segunda palabra, que es moral. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de esto? Dice, es la relación con el prójimo. ¿De qué se trata? De conocer a nuestro prójimo y que nuestro prójimo nos conozca a nosotros. Nos está hablando de piedad, nos está hablando de compasión, nos está hablando de caridad, de benevolencia, de justicia, de mayordomía, de compañerismo. Hay muchas personas que, aunque no sean devocionales, aunque no tengan su devocional o aunque no sean devotos de Dios, son morales. Hay personas que saben muy bien llevarse con otras personas. Hay personas que son piadosas. Hay personas que tienen compasión, son caritativas, sacan de su sueldo para pagar la comida, para pagar el vestido, para darle abrigo, para darle casa a otras personas. Y no necesariamente eso significa que conozcan a Dios. O sea, devoción y moral, aunque están muy relacionadas, no significa que sean lo mismo. Y no significa que porque yo practico una, ya estoy practicando la otra. Jesús decía al respecto, cuando Dios crea a los hombres, les da un mandato y dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Esta acción de llenar la tierra, de gobernar sobre ella, hay una manera de hacerlo. A esa manera, a esa forma, es lo que nosotros llamamos moral. Cuando está bien hecho, cuando está hecho conforme a lo que Dios manda, nosotros decimos que esto es moral. Cuando esa administración, cuando esa tarea que nosotros realizamos de llenar la tierra, de gobernar, de trabajar, la hacemos de una manera incorrecta, llamamos que es algo inmoral. Decimos que es algo fraudulento. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, por un lado tenemos la devoción, que se trata de nuestra relación con Dios. Y por otro lado tenemos lo moral, que se trata de nuestra relación con las otras personas, con el prójimo. Ahora, como le decía anteriormente, yo puedo ser una persona devota, puedo ser una persona que practique la devoción a Dios, pero eso no significa que yo sea moral. Simplemente me hace una persona religiosa. ¿Y qué puede ser? A ver, puedo asistir a los cultos los domingos, puedo compartir muchos versículos en las redes sociales, puedo siempre estar cantando canciones, incluso hasta puedo decir, no, yo solamente escucho canciones cristianas. Nunca van a escuchar en mi casa o en mi auto o en mi celular una canción que no sea cristiana. Si no es cristiana, yo no escucho. Pero eso no necesariamente me hace una persona moral. Eso simplemente dice que yo soy religioso.
Y ahí Santiago nos habla y es hasta cómica esta situación, porque dice, supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tenga un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Es hasta absurdo y eso es a lo que llama la atención Santiago, porque dice, pero no le da ni alimento ni ropa. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Quizá a nosotros nos pueda parecer muy lejano esto de decirle, Dios te bendiga, que puedas tener abrigo y que puedas tener alimento. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos orado y le hemos pedido a Dios, Señor, bendice mi ciudad, bendice mi casa, prospera mi familia? ¿Y qué hicimos para que esa bendición de Dios llegue a mi ciudad? Señor, que haya menos corrupción. ¿Y qué hicimos para que eso suceda? ¿Se entiende? A eso es a lo que apunta Santiago acá. Nosotros podemos ser muy religiosos, podemos incluso hasta orar, pedirle a Dios, llorar, patalear, pero no necesariamente estamos haciendo algo para que eso que nosotros le estamos pidiendo a Dios se cumpla. Eso simplemente es devoción sin moral. Eso es ser devoto y eso es ser simplemente un religioso. Es lo que siempre Jesús le criticaba a los fariseos. Dicen, ustedes se conocen la Biblia de pie a cabeza, pero sin embargo no la cumplen. ¿De qué les sirve? Ahora, podemos ser morales sin devoción. Eso nos convierte en buenas personas. Y les puedo asegurar que ustedes conocen a muchas buenas personas. Es más, hasta quizás nosotros en algunos momentos nos comportamos simplemente como buenas personas. No le hacemos mal a nadie, tratamos bien a los otros, compartimos con los necesitados, ¿sí? Le ayudamos a nuestros compañeros de trabajo, le ayudamos en los estudios a nuestros compañeros de la secundaria, de la universidad, compartimos los apuntes. O sea, eso nos hace buenas personas, pero no necesariamente nos hace devotos. Por eso es que les hablaba. Y dice Jesús en Mateo 7, 22 al 23, dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé. O sea, esto es muy interesante y es muy llamativo, porque es Jesús mismo quien le responde. Es como decir, Jesús, yo trabajé toda mi vida para vos. Yo hice muchos estudios bíblicos. Yo hice muchos devocionales, asistía todos los domingos a las reuniones. ¿Y ahora me venís a decir que no me conoces? ¿Cómo es eso? Sí, viví hablando. Y hay algo más llamativo todavía que dice, Señor, Señor. Cuando en la Biblia nosotros vemos algo que se repite, es para agregarle énfasis. Es como decir, Señor, Señor, o sea, Señor, mi Señor. No hay otro Señor, tú eres el único Señor. A vos era el que te servía. En tu nombre hacía todas las cosas. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? No te conozco, no sé quién sos. Nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Quizás usted conoce mucho mejor la versión Reina Valera 1960 que dice, hacedores de maldad. Pero sí estaba haciendo el bien, sí profetizaba, sí echaba fuera demonios, estaba haciendo el bien. ¿Cómo que es hacer el mal? ¿Cómo que? Pero yo quería ayudar a las personas. ¿Cómo que estaba haciendo el mal? Eso es porque la motivación que llevaba a esta persona era simplemente ser una buena persona.
y se quedaba ahí. Quizás era por interés, quizás era por ocupar un lugar, quizás era por sentirse útil, quizás era por dinero, quizás era por estatus social, quizás era porque estaba aburrido en la casa y tenía que hacer algo. Pero sin embargo Dios dice, estabas haciendo mal. Así no es. No te conozco, yo nunca te mandé a que hagas eso, no te conozco. Ahora, la posta es ser devoto y ser moral. Tener devoción por Dios y ayudar a las otras personas. Acercarnos a Dios y acercarnos a las personas. Conocer a Dios, conocer a las personas. Dice 2 Timoteo 2:19, dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los suyos. Wow, acá vemos que Dios dice, ya es Dios quien dice, yo los conozco. No son las personas que dicen, Señor, Señor, yo te conozco. No, es Dios diciéndonos, yo los conozco. Yo sé quiénes son. Yo sé qué hacen. Y además dice, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse del mal. No cometamos el error de simplemente quedarnos ahí. Decir, listo, yo no hago el mal. Porque la vida del cristiano no se trata simplemente de no hacer el mal, sino que una vez que conozco a Dios, dejo de hacer el mal y como dice Salmos 37:27, aléjate del mal y haz el bien. No se trata simplemente de no ser malo, se trata de hacer el bien. Se trata de buscar a Dios y a la vez preguntarnos cómo puedo hacer para que esta relación que tengo con Dios favorezca a otras personas. No es simplemente dejar de mentir, dejar de robar, sino es cómo puedo empezar a dar, cómo puedo empezar a decir la verdad. En nuestras mentes tenemos que tratar de salvar esa dicotomía. Y esto puede parecer muy difícil de entender, pero es simple. ¿Qué quiere decir? Dejemos de pensar tanto en la iglesia por un lado y el Estado por otro lado. Dejemos de pensar en Dios por un lado y los hombres por otro lado. Dejemos de pensar en devoción por un lado, moral por otra, fe por un lado y obras por otro lado. Cuando hablamos de dicotomía estamos hablando de un tema que aunque se lo puede separar en dos, se refiere a lo mismo. Nosotros somos especialistas en separar cosas cuando nos conviene. Decimos, no, esto es de la iglesia. No, esto se encarga el Estado. No, esto es de la fe. No, esto es obras. Pero nos cuesta mucho encontrar el punto medio. Nos cuesta mucho es fe y obras. Amar a Dios y amar a los hombres. Hacer que la iglesia participe junto con el Estado. Ser devotos y a la vez ser personas que influyen en nuestra sociedad con actividades sociales. Ahí se complica un poco más la situación, ¿no? A ver, ¿me siguen? Bien. Dice, después Jesús anduvo haciendo el bien
y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos que Jesús no se quedaba quieto, no era simplemente que andaba predicando, él se paraba muy tranquilo en un montecito, porque en los montes o en los lugares donde había inclinación, él se podía hablar y la gente lo escuchaba bien. No es que solamente andaba de orador o dando monólogos por todos lados. Él andaba haciendo el bien. Andaba solucionando problemas concretos de la vida cotidiana de la gente. Y además, hacía milagros. Y además, predicaba. Que tenemos muchos registros de palabras que Dios dijo, de sermones que Dios dijo. Efesios 2:10 dice, el Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No fuimos creados de nuevo simplemente para ser salvos, para evitar el infierno, o simplemente para decir, para poder tener el título, decir, soy cristiano. Asisto a la iglesia Peniel de Monteros. No se trata de eso. No es simplemente eso. ¿Sí? Hemos sido salvos no solamente para dejar de pecar, sino para hacer lo que está bien. Apartarnos del mal y hacer el bien. Son dos cosas que tenemos que hacer a la vez. No podemos hacer una y dejar la otra. O no podemos pretender hacer el bien sin dejar de hacer el mal. El fin no justifica los medios. Ahora, un trabajo para hacer el bien. ¿Saben ustedes que nosotros podemos usar nuestro trabajo para hacer el bien? Sea el que sea. Sea el que sea. Esto es lo que por ahí como cristianos nos cuesta entender. Y decimos, pero ¿es secular o es de la iglesia? ¿Es para Dios o es para los hombres? Nos cuesta. O a mí es el único que me cuesta. Nos cuesta. Eso no sé por qué nos cuesta tanto. Pensar que cuando nosotros vamos a nuestro trabajo de lunes a sábado, de lunes a domingo, de lunes a viernes, dependiendo de cómo sea, es decir, bueno, acá no estoy sirviendo a Dios. Si vengo a limpiar el salón, estoy sirviendo a Dios. Si toco un instrumento, estoy sirviendo a Dios. Si tengo que preparar un mensaje, estoy sirviendo a Dios. Si estoy en la escuelita, estoy sirviendo a Dios. Pero cuando estoy en mi trabajo, no sirvo a Dios. Cuando limpio mi casa, no sirvo a Dios. José, su trabajo era ser consejero del faraón y administrar el país más poderoso de ese tiempo. Es más, él era el segundo más importante. Estaba el faraón, estaba José. Todo cuanto pasaba en Egipto pasaba por la mano de José. A ese nivel. Era un político. Y ahora, desde su posición como político, él sirvió a Dios. Dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a su familia y preservar la vida de muchos más. Era devoto, creía y confiaba en Dios, le era fiel, pero a la vez tenía en claro, yo estoy acá no solamente para hacerme rico, no solamente para, soy el más poderoso. Bueno, el segundo más poderoso de este gran imperio. Puedo tener todo lo que yo quiera, pero sin embargo José no pensó así. Dijo, Dios me trajo acá para hacer el bien. Dios me trajo acá para salvar a mi familia y a muchos más.
Qué bueno sería que los políticos que tenemos piensen así, ¿no? No se queden solamente en la primera parte, dice, y estoy acá para salvar la vida de mi familia. Qué bueno sería que los dirigentes que tenemos piensen también en salvar la vida, en la prosperidad de todo el pueblo, de toda la nación, de toda la ciudad. ¿Y por qué no podemos nosotros estar en ese lugar? Amén. Dice, por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Fue Dios. Estaba sirviendo a Dios como político. Estaba haciendo la voluntad de Dios como político. No estaba dentro de una iglesia. No estaba con el grupo de jóvenes, con el grupo de hombres, con el grupo de mujeres o atendiendo a los niños. Estaba en un palacio, administrando los recursos de Egipto. Y eso se llama servicio a Dios, porque él lo hacía de esa manera. Vemos otro ejemplo. Cornelio, un oficial del ejército romano. ¿Sí? Alguien que estaba en la guardia. Alguien que pertenecía a lo que hoy en día es como el ejército o la policía, las fuerzas armadas. ¿Sí? Alguien así puede decir, no, pero bueno, mis horarios, pasa que yo tengo de turnos de 24 por 72, me tengo que ausentar mucho, por ahí no puedo asistir a los cultos, los horarios se me complican, tengo que hacer guardia. Dice Cornelio, o sea, se le presenta un ángel a Cornelio y dice, Cornelio lo mira fijamente aterrorizado. Y díganme la verdad, ¿quién de ustedes no se aterrorizaría si se le presenta un ángel? ¿Ah? Acá decimos, no, sí, yo si viene un ángel, yo la tengo re clara. Yo le digo, Ángel, ¿cómo está? Mucho gusto, yo soy Juan. ¿Ah? Cualquiera de nosotros se aterrorizaría, no estamos acostumbrados a eso. Y esto es lo que le pasó también a Cornelio. Entonces Cornelio, aterrorizado, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones, devoción, y tus donativos a los pobres como una ofrenda moral. Cornelio era una persona devota. Y además era una persona moral. Era una persona que no solamente oraba a Dios, sino que también hacía el bien. Ese bien que nosotros recibimos de Dios, ese bien tiene que ser traducido en bien para otras personas. No podemos ser tan avaros, tan egoístas, tan mezquinos, de tener una bendición tan grande de parte de Dios y quedárnosla para nosotros. Algo tenemos que hacer. Y ese algo no está muy lejos. Lo podemos hacer en nuestro trabajo. Otro ejemplo más. Rahab. ¿Saben de qué trabajaba Rahab? Prestando servicio a los hombres. Obviamente en un lugar. Y es llamativo porque fíjense en ustedes cómo la Biblia habla de esta persona. Dice, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. ¿Por qué le sigue diciendo así? Pero si ya se convirtió, o sea, ya dejó de ser eso. ¿Por qué le sigue diciendo? ¿Por qué resalta lo que ella hacía antes de conocer a Dios? ¿Por qué resalta? ¿Por qué el escritor, inspirado por Dios, resalta cómo vivía esta persona antes? ¿Para denigrarla? No, todo lo contrario. Es para mostrarnos que independientemente de dónde venimos, Dios nos puede usar. Que independientemente de cómo haya sido nuestro pasado, nosotros en Dios tenemos la posibilidad de cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos la posibilidad
de restaurar las ruinas que nos dejó el pecado para tener hoy bienes, para tener una vida, para tener un ejemplo, para tener palabras que restauren y ayuden a otros. Y esto es lo que hizo Rahab. Dice, fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. ¿Qué hizo? Donde antes cometía pecados, Dios lo restauró y convirtió ese lugar de lujuria en un lugar de refugio para su pueblo. Esa es la capacidad que tiene nuestro Dios de cambiar nuestro pasado. Y así como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que antes me alejaba de Dios, Dios tiene la posibilidad de cambiarlo para el bien. Todo cuanto hayamos pasado, todo cuanto hayamos vivido, Dios tiene el poder para usarlo para nuestro favor y para el favor de otras personas. Sea lo que sea. Por eso es que la Biblia nos enseña y nos marca este tipo de situaciones. Sea la educación, sea el comercio, sea la producción, sea la justicia, la seguridad, el medio ambiente, la administración pública, la construcción, el deporte o la salud, sea el lugar que sea, nosotros podemos usar nuestro trabajo para el bien. ¿Y cómo podemos hacerlo? Rendir nuestro trabajo a Dios. Decir, Señor, este es mi trabajo. ¿Qué puedo hacer para hacer el bien? ¿Cómo puedo usar esta herramienta que vos me has dado, este lugar en donde vos me has puesto para hacer el bien a otras personas? Siendo comerciante podemos tranquilamente buscar los mejores precios y ofrecer los mejores productos para nuestros clientes. Clientes acorde a su bolsillo, productos acordes a su bolsillo, acorde a su necesidad. Si estamos en la educación, tener una educación moral que no sea parte de los caminos de Dios, sin adoctrinamiento. Si estamos en la seguridad, velar por la seguridad, al precio que sea, cueste lo que cueste. Y aunque tengamos que poner nuestra vida por la justicia, que lo hagamos. Eso es hacer el bien. Eso es que la vida que Cristo nos dio, hacer partícipes a otra persona de esa vida en abundancia. Y ya terminando. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y acá es lo que muchas veces nosotros nos confunden los conceptos. Decir, ¿lo estoy haciendo para Dios o para las personas? Supongamos que haya una mujer que haga las uñas, ¿verdad? Y dice, che, le estoy haciendo la uña a otras personas. ¿Eso es para Dios o es para esta chica que quiere que las uñas se les vean lindas? ¿Ah? Cuando estoy limpiando una casa, es para que se mantenga limpio el lugar, no es para que Dios venga si Dios no necesita estar en un lugar. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, no como para los hombres, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, es decir, Señor, esto es tuyo, esto es para vos, esto es para un hijo tuyo. En otra escritura dice, si lo hacen a uno de estos pequeños, me lo están haciendo a mí. Cuando compartimos un vaso de agua, cuando damos alimento a otras personas, o cuando hacemos nuestro trabajo por el que nos están pagando,
también estamos sirviendo a Dios. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y el amo a quien sirven es Cristo. Y termino con un versículo que es para que nos explote la cabeza. Si ustedes prestan atención, en esta segunda parte dice: recuerden que el Señor los recompensará ¿con qué? Con una herencia. ¿Cuál es esa herencia? ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una herencia? Herencia, comúnmente lo que nosotros conocemos es lo que los padres le dejan a sus hijos cuando los padres se mueren. ¿Sí? Generalmente es una casa, un terreno, una empresa, un vehículo. ¿Sí? Esos bienes es lo que nosotros llamamos herencia. También se nos entrega una familia y otras cosas que no son tan materiales. Pero sin embargo, acá dice que por medio de nuestro trabajo, al que nosotros llamamos secular, al que nosotros consideramos como que no es servicio a Dios, Dios nos dice: por ese trabajo ustedes van a tener una recompensa, que no es física. ¿Sí? O sea, por nuestro trabajo físico vamos a obtener una recompensa que no es física. Y termino con otro versículo. Dice: el amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y los pongo un poco en contexto. Este versículo lo está diciendo Jesús en una parábola. ¿Y esa parábola está hablando de qué? ¿Sobre qué? ¿La conocen? Sobre el reino de Dios. Es de las parábolas que Jesús empieza: ¿y a qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios es semejante a... Y ahí empieza a hablar de un amo que reparte talentos a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro les da 2 y a otro les da 1. Esos talentos, eso era dinero. Dinero que hoy en día equivalía cada talento al sueldo de 20 años. ¿Se imaginan que venga alguien y les diga: che, Cacho, te doy, tomá, me tengo que hacer un viaje, te doy lo que vos necesitas para vivir por 20 años? Y a Cacho, bueno, porque tu capacidad es para eso nada más. Y a otro, a la Ivana, le doy 2 talentos, o sea, para la capacidad para vivir 40 años. Y al siervo que era más crack, le da 5 talentos, que era lo que equivalía por el sueldo de 100 años. ¿Qué? Y más o menos así, como la plata que tiene Messi. Más. No sé, por ahí. Pero ¿se imaginan ustedes, o sea, recibir esa cantidad de dinero y decir: che, esto es lo que equivale a 20, 40 o 100 años de trabajo? Dice: ustedes vean, ¿qué van a hacer con eso? Y el amo se fue. Eso Jesús nos está enseñando. Dice: Dios hizo eso con nosotros. Dios hizo eso con cada uno de ustedes. Les dio talentos, les dio la capacidad física de hacer dinero. Les dio la capacidad de trabajar y poder volver a invertir ese dinero, que era el equivalente de 20 años de sueldo, duplicarlo, hacerlo 40.
El que le había dado el de 40, duplicarlo y hacerlo de 80. Y al que le había dado de 100, dice que lo duplicó y lo había hecho de 200 años, un sueldo de 200 años. Eso es lo que encontró el amo. La historia dice que al que le había dado uno lo despreció, lo enterró, no hizo nada con eso. Y a los otros dos sí. El de 2 talentos y el de 5 talentos sí lo invirtieron. Y a ellos dos fue que el amo le dijo esto. Dice, bien hecho, mi siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña. ¿Pequeña? ¿El sueldo de 20 años pequeño? ¿El sueldo de 100 años pequeño? Sí. Comparado con la recompensa que Dios tiene para nosotros. Todo lo que nosotros podamos administrar en nuestra vida es pequeño. Dice, así que ahora, no le dijo solamente vamos a celebrar, acá se terminó todo, ya no hay más, ha hecho muy bien, listo, vamos, hagamos un asado y todos felices y contentos porque ya eso era todo. No. ¿Qué dice? Dice, ahora te daré muchas más responsabilidades. Y aquí hay un pequeño tesoro escondido. En el cielo no vamos a estar tocando el arpa o cantando o mirando cómo tocan otros y escuchando cómo cantan otros, porque quizás nosotros no somos muy buenos en eso. No vamos a estar haciendo solamente eso. Vamos a seguir trabajando con muchas otras responsabilidades, con mayores responsabilidades, con otras tareas que no las conocemos del todo, no sabemos cómo va a ser. Pero sin embargo, vamos a seguir trabajando. La idea de no trabajar más, la idea de vivir de rentas, eso no es bíblico. ¿Recuerdan el mandato que Dios le había dado a Adán? Dice, llenen la tierra, fructifiquen y gobiernen. Es trabajo. Y ahí todavía no había pecado el hombre. Es el modelo de Dios, trabajar. El trabajo dignifica. El trabajo es lo que nos hace imagen de Dios. Jesús mismo decía, mi Padre trabaja y hasta aún yo trabajo y mi Padre también sigue trabajando. Entonces, le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría para poder usar nuestro trabajo para el reino de Dios. No solamente ser personas que asisten al culto los domingos y ya está, y después tienen que separar su vida entre lo que se hace el domingo y lo que se hace el resto de los días. Vivamos una sola vida de devoción y de moral. Vivamos una sola vida de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Seamos uno. Que el Señor nos dé esa sabiduría, nos dé esa capacidad de que cuando estemos en nuestro trabajo le digamos, Señor, ¿cómo puedo hacer para que esto ayude a otras personas? ¿Cómo puedo hacer para que esto haga el bien? ¿Cómo puedo hacer para que esto me ayude a compartir de ti con otras personas? Sabiendo que de ese trabajo vamos a tener una recompensa. Y así como dice este versículo, si somos fiel en lo poco, en lo temporal, en lo que al tiempo se destruye, desaparece, Dios nos va a poder dar mayores responsabilidades. Dios nos va a poder hacer partícipes de esa herencia que tiene preparado para nosotros. Amén.